Hola a todos, buenas tardes. Pues bueno, es para mí un gusto el poder estar con ustedes el día de hoy, ya en esta última clase que que tengo con ustedes el día de hoy. Pues bueno, hablaremos de diabetes y nutrición y pues bueno, el impacto y la importancia que puede tener con respecto a su práctica clínica. Es importante que sepamos que la prevalencia de personas que viven con diabetes pues es sumamente importante, que incluso, pues bueno, no es ya solamente la persona que vive con diabetes, sino además las personas que ya se encuentran viviendo con prediabetes o con situaciones en donde ya existe una alteración metabólica a nivel de los carbohidratos, ¿no? Es también súper importante que recordemos que el tema de diabetes, pues también lo vamos a estar encontrando en mujeres que se encuentran en etapa gestacional y que además, pues existe un infradiagnóstico aún en pacientes que ya viven con diabetes y pues aún no lo saben. Entonces, es muy importante, sobre todo, pues al momento de que se tiene el primer contacto y que se tiene la sospecha, pues bueno, poder identificar si mi paciente pues ya se encuentra con este diagnóstico. Entonces, si hablamos como tal de la epidemiología de la diabetes en México, sin ahondar mucho en esto, pues bueno, nos vamos a estar encontrando que esta prevalencia ha tenido un incremento muy importante si hacemos una comparativa desde 1988, donde había una prevalencia del 1.2%, hasta, por ejemplo, en el 2018 en donde pues encontramos una prevalencia de más del 10.3%. Entonces, esta prevalencia ha tenido un incremento importante en donde, pues bueno, también ha influido mucho el estilo de vida que están teniendo nuestros pacientes y en donde, por ejemplo, el exceso de peso corporal, pues ha tenido un fuerte impacto, ¿ok? En el desarrollo de diabetes tipo 2. ¿Ok? También, pues bueno, se ha reportado que en poblaciones que presentan sobrepeso u obesidad han reportado de 7 a 12 veces mayor el riesgo de desarrollar diabetes comparativamente hablando con aquellas personas que tienen un peso normal. Sin embargo, tenemos también que saber que pues este mecanismo de resistencia a la insulina que se ejerce en la obesidad, ¿ok? Específicamente en esta obesidad a nivel central, ¿en qué va a impactar también con este factor de riesgo a nivel de diabetes? Pues con esta hipertrofia de adipocitos, con la infiltración de macrófagos, alteraciones en la señalización de insulina, resistencia a la insulina, esta excesiva producción de adipoquinas inflamatorias, secreción de ácidos grasos libres a torrente sanguíneo, así como el aumento de triglicéridos, disminución de colesterol HDL, ¿ok? Y pues bueno, en general este depósito de grasa ectópica que va a generar lipotoxicidad en músculo, en hígado y en páncreas. Entonces, pues bueno, cuando hablamos de la proporción, ¿ok? De hogares de cada una de las categorías en cuanto a inseguridad alimentaria a nivel nacional, pues podemos observar que tenemos un porcentaje muy importante de personas que viven con inseguridad leve, moderada e inseguridad alimentaria elevada. Y esto es muy importante porque va a repercutir de forma directa en factor riesgo y no solo en el riesgo de como tal el desarrollo de la misma, sino también en el factor riesgo para el tratamiento de el abordaje de diabetes. Ahora, el costo económico en un paciente que vive con diabetes es pues altísimo, ¿ok? Implica una carga económica muy, muy importante para las familias, ¿ok? No solamente por el costo de medicamentos, sino también por el acceso a especialistas y sobre todo por el incremento en costos, en complicaciones en aquellos pacientes que no han tenido un control óptimo.
En una persona, hablando en México, pues para una persona es 21 veces más barato cambiar de hábitos que tratar una diabetes complicada. Y esto es sumamente relevante porque una persona, si aquí hacemos un comparativo de una persona prediabética, obesa, 45 años promedio, ¿ok? Que cambia sus hábitos a tiempo mediante acciones constantes como dieta saludable, ejercicio y control metabólico, es una persona que va a costar aproximadamente, ¿ok? 92,860 pesos, ¿ok? Acumulados a 30 años del diagnóstico. Pero ese mismo paciente que vive con prediabetes y que no cambia sus hábitos, ¿ok? Y que además a lo largo de esos 30 años genera complicaciones como neuropatías, cirugías de ojos, problemas urinarios, incluso enfermedad renal crónica con terapia sustitutiva, así como cuestiones articulares, pues es un paciente al que va a costar aproximadamente 2 millones de pesos. Si observamos, son casos que podemos estar viendo en el día a día y entonces podemos estar comparando cuánto cuesta aquel paciente que cambia esos hábitos ya con el diagnóstico, pero que se hace consciente de la importancia del cambio de hábitos y aquel paciente que no lo realiza, pues bueno, el impacto a nivel económico que esto va a tener. Y pues tenemos que recordar que dentro de las 10 causas principales del número total de muertes se sigue encontrando la diabetes, ¿ok? Eh, que también, pues bueno, esto en combinación con pues cuestiones de discapacidades combinadas, ¿ok? La diabetes se sigue llevando el primer lugar, ¿ok? Entonces, ¿qué importancia va a tener la alimentación en las enfermedades crónicas no transmisibles? ¿Ok? Pues bueno, primero, esta parte de recordar que pues la controversia con respecto a las recomendaciones es algo que lleva mucho tiempo, pero que a la vez lleva también muchísimo tiempo. Hay por ahí un artículo interesante de 1961, o sea, hablamos de todo un clásico con respecto a recomendaciones de la AJA, en donde nos dice, pues ya bájenle al consumo de lípidos totales, de colesterol, de ácidos grasos saturados, buscar una mejora en el consumo de ácidos grasos poliinsaturados. Sin embargo, pues se manejaba de forma genérica, ¿no? De forma de recomendaciones generales. Sin embargo, no se establecía una dosis, ¿ok? Una cantidad específica en cuanto a cantidad de colesterol, de ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados y saturados. Asimismo, el cómo se debía de estar aplicando para cada persona, ¿no? Entonces, pues bueno, la realidad es que tenemos que, o estamos en el entendido, sí, que la realidad es que el tema de alimentación, pues es parte del tratamiento y que tiene un impacto directo a nivel de enfermedades crónicas, a nivel de complicaciones cardiovasculares, a nivel de complicaciones en cuanto a diabetes, ¿no? Y en este sentido, pues por supuesto que se han hecho muchísimos estudios con cuál es la mejor dieta. Cuando en realidad, pues no es que exista la mejor dieta, sino que existen las mejores intervenciones para cada paciente, ¿no? Cada paciente debe de tener un abordaje individualizado. Sin embargo, pues bueno, se ha visto que un control en cuanto a consumo de carbohidratos, pues bueno, puede tener por ahí una mejora a nivel de eh, control metabólico, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también hemos visto que no hablamos solamente del control en cuanto a cantidad de carbohidratos, sino también de la calidad de los mismos, ¿ok? Y en este sentido, pues bueno, también por ahí estar en el entendido que hablamos que este cambio en los procesos alimentarios, pues implica un proceso, ¿ok? Es trabajar todo un proceso
proceso en el cual logremos identificar se realice una evaluación nutricional óptima y por ende se pueda realizar una intervención específica a cada paciente. No solamente una recomendación general de hablar de cantidades de carbohidratos, sino que podamos especificar cantidades, calidades de carbohidratos y combinaciones acorde a cada paciente y acorde también a pues el acceso que puede tener cada paciente a los mismos, ¿no? Y que bueno, algo también que ha tenido un impacto muy importante con respecto al control metabólico, pues es el índice glicémico. Hemos escuchado a lo largo seguramente de estos años académicos el índice glicémico y que tengamos en el entendido que, bueno, es diferente a la carga glicémica, sin embargo, que el índice glicémico de los alimentos se puede modificar, ¿ok? Per se el índice glicémico de un alimento con una combinación nutricional óptima, ¿ok? Entonces, que esto pues va a tener un impacto muy importante en control metabólico y en disminución de riesgos cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares y la mortalidad que pudiera implicar, ¿ok? Entonces, pues bueno, no es solamente que un alimento tenga un índice glicémico alto, bajo o moderado, sino que este alimento no es que se encuentre prohibido o libre, sino que podemos hacer mejores combinaciones, mejorar ese índice glicémico y que nuestro paciente pueda sentir que tiene un poco más de opciones, ¿ok? Para no generar una restricción alimentaria que termine siendo pues abrumadora, ¿no? Entonces, pues buscamos o estaríamos buscando que se puedan estar dando cambios en los alimentos que sean sostenibles, ¿ok? Y para esto, pues bueno, se han hecho estudios, se han hecho comparativas con respecto a el impacto no solo que tiene a nivel metabólico, sino que también se tiene a nivel de microbiota y el impacto que va a tener en salud o en enfermedad con respecto al tipo de dieta. Y aquí, por ejemplo, tenemos un comparativo con una dieta mediterránea contra una dieta, pues por ejemplo, norteamericana, hablaríamos, ¿ok? En donde pues una tiene alimentos muchísimo más reales, muchísimo más naturales, contra una dieta occidental, donde pues estamos hablando que sí tenemos una cantidad de ultraprocesados importantes y el cómo van a tener un impacto negativo en procesos inflamatorios y por ende, al tener un impacto negativo a nivel de inflamación, va a tener un impacto negativo a nivel de control metabólico. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos o hemos identificado, hay mucha evidencia, y bueno, les pongo alguna de ellas, en donde la pérdida de peso para lograr una mejora metabólica, de disminución de procesos inflamatorios, puede llegar a ser equiparable o lo ideal sería una pérdida del 15%, ¿ok? Lo cual pues va a tener un impacto sumamente importante en la remisión del estado de glucolipotoxicidad que pudiera generar la obesidad y que el mantener esta pérdida de peso por más de 2 años puede tener un impacto muy importante en reversión de resistencia a la insulina y bueno, por ende, una mejora en la capacidad secretora de células beta y mejorando la sensibilidad de esta hormona, ¿no? De la insulina. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que de forma habitual encontramos o las recomendaciones clásicas que encontramos en los pacientes que que viven con diabetes y obesidad? Pues seguramente ya el médico de primer contacto o su primer contacto o la vecina, la comadre, ya les dijo, pues deje de comer harinas y deje de comer azúcares. Entonces el paciente llega y te dice, es que ya no como tortillas, bolillo, ya no como arroz, ya no como plátano, melón, sandía, uvas, ya no como sopa de pasta, pero sigo teniendo un descontrol metabólico.
Y luego le sumaron bueno, pero es que aparte ya no coma carne roja, la carne de cerdo es malísima, no coma huevo, vívase a base de nopales, lechuga, avena y que todo sea asado o al horno. Y entonces los pacientes ya llegan en muchas ocasiones como con esta idea muy fija y se dan cuenta que a pesar de esto no están teniendo el control metabólico que esperarían. ¿Por qué? Porque el hablar de recomendaciones clásicas sin individualizar y sin identificar realmente las cantidades que requiere mi paciente, pues no van a tener un impacto o el impacto favorable que esperaríamos en ellos, ¿ok? Entonces, pues bueno, aquí podemos también tener una comparativa con respecto a monitoreos, resultados, ¿ok? De aquellos pacientes que hicieron por ahí algunos cambios y que se aplicaron con respecto a cambios en estilo de vida y en actividad física, ¿ok? Y observen con respecto a no solo el peso, sino la cantidad de kilos de grasa que tienen estos pacientes, ¿ok? Y los parámetros que se observan en la hemoglobina glucosilada, por ejemplo. Podemos ver este paciente de 100 kilos, ¿ok? Contra este paciente de 96 kilos, ¿ok? Y pudiéramos decir, pues son 4 kilos de diferencia, pero vean lo abismal de mejora en hemoglobina glicada, en triglicéridos, en colesterol total. Sí, pero podemos observar que tuvo una pérdida importante de kilos de grasa, ¿ok? Tuvo aproximadamente casi 6 kilos de pérdida de kilos de grasa, ¿ok? Entonces, ¿a qué nos referimos? A que tuvo mayor pérdida de grasa que de peso. ¿Por qué? Porque se estuvo promoviendo una mejora en la masa magra. ¿Ok? Entonces, observen cómo, pues, metabólicamente, en cuanto a parámetros bioquímicos, tenemos una mejora sustancial, ¿ok? Sin embargo, ¿ok? Pues pareciera que el peso no es tanto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia que pequeños cambios o cambios específicos y sustanciales con pérdidas de peso moderadas, ¿ok? Pero teniendo un cuidado en masa magra y con hábitos que realmente sean sostenibles, ¿ok? Pues bueno, vamos a tener este impacto importante, ¿ok? Em, entonces, pues bueno, aquí también lo importante es llevar un proceso de seguimiento. Fíjense que hay por ahí un artículo muy interesante en donde habla del modelo de CAIPADI. CAIPADI es la clínica de diabetes de atención integral con la cual cuenta el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, el cual, por cierto, ya es algo que se está replicando con apoyo también de ellos mismos aquí en San Luis Potosí, en donde pues la verdad es que es todo un orgullo que médicos potosinos, endocrinólogos potosinos estén apoyando esto y se esté buscando replicar en un futuro. Ya se está haciendo manejo piloto, ¿ok? Y pues bueno, ¿qué es lo que hacen este tipo de clínicas? Pues que llevan de una forma muy ordenada el abordaje no solo médico, sino psicológico, nutricional, de educación al paciente, de toma de decisiones. ¿Para qué? Para evitar de forma importante complicaciones a corto plazo. ¿Ok? Y bueno, para la educación alimentaria sabemos que existen muchísimos métodos, ¿ok? En México pues contamos con el plato del bien comer, el cual tiene algunos años que se modificó y que se integró la cuestión de leguminosas, la importancia de añadir leguminosas como parte de o como base de nuestra dieta mexicana y que pues bueno, ha tenido un impacto cuando este es bien llevado de pues, un impacto bastante positivo, ¿no? Entonces, aquí podemos observar este plato del bien comer, que ya es la nueva versión, en donde es bastante sencillo mostrarle a los pacientes la importancia de que la mitad de su plato, de preferencia, sea verduras y que pueden consumir frutas, pero siempre que estas frutas no vayan solas, ¿ok? Que también
También se busca que no se eliminen los granos y los cereales, sino que se consuman de una forma moderada, ¿ok? Que los aceites y grasas saludables sean parte de la alimentación, que también los alimentos de origen animal son necesarios y que, pues bueno, las leguminosas tienen que ser también parte de este plato para que podamos tener no solamente el aporte por ejemplo, de hierro, sino de proteínas también, que son proteínas vegetales, que el tipo de aminoácidos son aminoácidos bastante favorables, ¿ok? Tanto que además pues, ayudan o contribuyen a pues, que sean mucho más sencillos, incluso a nivel... pues sí, metabólico, ¿ok? A nivel de pacientes que ya tienen alguna complicación renal o incluso hepática. ¿Ok? Y que pues bueno, podamos mostrarle a nuestros pacientes que es algo sencillo, que buscaríamos que su desayuno, su comida y su cena pueda verse más o menos así, ¿ok? En donde la mitad de nuestro plato son verduras, una cuarta parte son alimentos de origen animal y en la otra cuarta parte incluye el pan, tortillas, cereales, ¿ok? Y o leguminosas. Dentro de los accesorios podemos mostrar la fruta y que siempre se pueda acompañar de agua simple, ¿ok? A nivel dietético es muy importante que podamos trabajar con los pacientes con los registros de 3 días, ¿ok? Más que con un recordatorio de 24 horas. Por ejemplo, hoy lunes, si yo le pregunto a un paciente qué desayunó, comió y cenó el día de ayer, pues probablemente no sea una alimentación habitual. ¿Por qué? Porque ayer fue domingo y probablemente para mi paciente, pues esto no sea una alimentación habitual. ¿Ok? Asimismo, es bien importante cuando estamos hablando de alimentación, enfocar preguntas sobre el patrón de alimentación, las preferencias, los horarios de comida, el tamaño en cuanto a la porción de alimentos. Yo, por ejemplo, aquí en el consultorio, si les pregunto sobre manzana o sobre alguna fruta en pieza, siempre les muestro, por ejemplo, las réplicas, ¿ok? Y aquí yo les pregunto, bueno, a ver, ¿es una manzana de este tamaño o es una manzana más grande? Eso ya me permite conocer el gramaje y por ende la cantidad de carbohidratos. Cuando yo les pregunto, por ejemplo, por una porción de origen animal, por ejemplo, en el caso del pescado, ¿ok? Yo les muestro una imagen, o bueno, les muestro esta réplica, en donde, pues, tal vez no se alcance a observar, pero pues es una réplica de un filete de pescado de 90 gramos, ¿ok? Y entonces yo poder conocer la cantidad de proteína que está consumiendo mi paciente por tiempo de comida, ¿ok? Entonces no solamente es que desayuné huevo y tortilla, sí, cuántos huevos con cuántas tortillas, llevaba verdura, no llevaba verdura, etcétera. ¿Ok? Es importante también preguntarles qué alimentos están evitando y por qué. ¿Ok? Y pues bueno, conocer el patrón en caso de que exista inseguridad alimentaria. Eso es súper importante, porque de ahí viene en muchas ocasiones las burlas y los memes que nos hacen a los nutriólogos con respecto a, es que mi paciente, le dieron, no sé, salmón todos los días y mi paciente no consume salmón nunca, ¿no? O sea, entonces es muy importante en realidad a modo de, incluso para mí es una cuestión de respeto el poder preguntarle a mis pacientes a qué alimentos tiene acceso y cuánto dinero destina a la compra de alimentos para yo con base a eso poderle establecer un plan nutricional que realmente sea sostenible, no solo a gustos y necesidades clínicas, sino también a condición económica. ¿Ok? Entonces, la terapia médico-nutricional para el manejo de la obesidad y de la diabetes siempre nos busca o nos invita a que busquemos evaluar, ¿ok? Si realmente de forma inicial mi paciente está interesado en el cambio de alimentación y si mi paciente no está interesado y realmente solamente fue porque lo mandó endocrinología o porque lo mandó su médico de primer contacto, ¿ok? Tal vez más que llegar a un plan de alimentación tan estructurado, poder comenzar con negociaciones con respecto a tipos y combinaciones de alimentos. Y esto pues también va a tener un impacto positivo. Por eso, cuando tengan pacientes que pudiera parecer que no están preparados para este cambio, yo los invito a que interconsulten a nutrición clínica porque buscaremos la forma en la
la cual no todos los pacientes llevarán un plan nutricio estructurado, pero sí todos los pacientes tal vez puedan llevarse recomendaciones sencillas y aplicables a su estilo de vida y que esos pequeños cambios puedan tener un impacto muy, muy positivo en su mejora metabólica. Si su paciente es, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí está súper interesado en hacer cambios en la alimentación, ¿ok? Pues bueno, buscaremos cómo enseñarle a comer más sano, a construir una relación sana con la comida, ¿ok? A buscar enfoques basados en los alimentos a los cuales tenga acceso, a buscar un estilo de vida que sean intervenciones intensivas, ay, perdón, este, intervenciones intensivas con un equipo multidisciplinario que nos permita apoyarlo no solo en la parte nutricional, sino de actividad física, de administración de medicamentos. Por ejemplo, en diabetes yo a ustedes les preguntaría cuántos pacientes realmente saben aplicarse insulina, cuántos pacientes saben qué hacer con su insulina cuando tienen que viajar, cómo la tienen que transportar, cuántos pacientes saben cómo tienen que transportar insulina, por ejemplo, para un vuelo o para un viaje largo, ¿ok? Entonces, ¿cuántos pacientes saben revisarse sus pies? El tema del corte de uñas, o sea, son como muchísimos detalles que es muy importante que se trabaje en la educación en diabetes, ¿ok? Cómo están tomando sus fármacos, ajá. Entonces, dentro de toda esta parte, pues entra la cuestión de educación y que de forma conjunta en equipo multidisciplinario podamos supervisar y evaluar los resultados que están relacionados con su salud, como el comportamiento de salud, el estado nutricional, su calidad de vida, salud mental, que eso es importantísimo, su salud cardiovascular, metabólica, su estado funcional y corporal, ¿ok? Y bueno, parte de los objetivos de la terapia médico-nutricional en los pacientes que viven con diabetes, pues va a ser no solo el lograr un peso saludable, sino que logremos objetivos terapéuticos como glicemias, presión arterial, lípidos séricos, pues con metas individualizadas acorde a cada paciente, a su edad, a sus años de diagnóstico, a sus complicaciones, ¿ok? Y pues bueno, todo para prevenir o retrasar las complicaciones de la diabetes. Y súper importante evitar mensajes que impliquen prejuicios sobre la selección de alimentos, porque pues esto en lugar de tener un beneficio va a llevar miedo al paciente a, es que a mí me gusta muchísimo comer plátano, pero llevo 15 años sin comer plátano porque me dijeron que es malísimo, ¿no? Entonces, sí evitemos como estos mensajes prejuiciosos, y más bien podamos mostrarles el cómo, pues podemos ayudarles, ¿no? Um, y bueno, vamos a encontrar que va a haber barreras en adherencia a la terapia médico-nutricional, sobre todo pues por estas costumbres que se tienen y temas culturales, ¿ok? En donde el paciente pues va a tener una adherencia limitada al tratamiento y le puede generar dificultad para cumplir estas recomendaciones, ¿ok? Para mí siempre es muy importante comentarles a ustedes como médicos que no manejemos la interconsulta de nutrición como el miedo, ¿no? Como el es que si no te cuidas, te voy a mandar a nutrición porque si no la que sigue es insulina, ¿ok? Sino que se vea como esta parte nutricional como un apoyo y como pues sí, o sea, de una forma conjunta, ¿ok? Que el paciente lo vea más como un proceso de aprendizaje y de que le va a ayudar, ¿ok? A poder mejorar su estilo y su calidad de vida, ¿ok? Pues bueno, aquí la realidad es que pues no nos podemos comparar con Suiza, ¿ok? En donde pues si mi paciente viviera en Suiza, pues bueno, el precio de los alimentos, el sabor de los alimentos es completamente diferente, pero ¿qué nos dice en Sanud? ¿Qué nos dice Caipadi? Nos dice que los pacientes lo que tienen no solamente es falta de dinero para la compra de alimentos, sino que tienen falta de conocimientos y tiempo para seleccionar y preparar sus alimentos, ¿ok? Que no hay una costumbre en cuanto a acceso a comida saludable en la familia, que existen preferencias por bebidas dulces, por alimentos altamente energéticos. ¿Por qué? Por la facilidad de acceso. Muchos pacientes te van a decir,
Pues es que para desayunar voy y me compro 3 gorditas o 4 gorditas o 6 tacos y me compro una coca contra, me llevo 3 quesadillas de lonche que me salió mucho más barato, que nutricionalmente fue muchísimo mejor y que metabólicamente va a tener un impacto mejor. Entonces, lo que se ha identificado, por ejemplo, en Caipadi, acorde a sus evidencias, es que lo que falta es información, que en muchas ocasiones no solo es que no se atendieron las indicaciones, sino que no se dieron indicaciones específicas a la situación del paciente, que la situación económica jugó un rol importante y que pues hay negación o rechazo para realizar cambios en la alimentación actual precisamente por miedo o ya por estos, pues cuestiones como muy arraigadas. ¿Ok? De culturalmente, el famoso de algo me voy a morir, pero pues no es lo mismo llevar o saber que, a ver, de todas maneras todos nos vamos a morir, pero bajo con qué calidad de vida vamos a estar nuestros últimos años, ¿no? Pues bueno, estas son algunas de las barreras de adherencia a un plan de alimentación nutricional. Cuando se da un plan de alimentación simplificado, pues no hay una barrera como tal, ¿ok? Enseñarle qué hacer si comen fuera de casa, qué hacer si hay falta de tiempo para hacer sus alimentos, ¿ok? Explicarles los conteos de carbohidratos, explicarles cuáles son los carbohidratos, el método del plato saludable, la verdad es que también es una muy buena herramienta. El que comprar de forma saludable en una tienda, ¿ok? Como leer una etiqueta nutrimental, y no solamente la cuestión de los sellitos, sino realmente explicarles cómo leer con respecto a los ingredientes, ¿ok? Y pues bueno, todo esto nos va a ayudar mucho a tener una mejor adherencia y que los pacientes puedan continuar con su tratamiento. Entonces, la realidad es que tenemos que saber que un plan de alimentación o una mejora en la alimentación es para toda la vida. No hay un patrón de alimentación único para las personas que viven con diabetes. La idea es planificar comidas individualizado, planificar tratamientos individualizados. Así como se individualizan los tratamientos farmacológicos, se deben de individualizar los tratamientos nutricionales. Entonces, pues bueno, está por ahí la parte del semáforo. Ya últimamente no hay mucha evidencia o no es como muy bueno esta parte de darles semaforización de alimentos porque se puede perder mucho el control, ¿no? El decirle estos son buenos y piensan que es libre, estos son malos y piensan que estos nunca en la vida. Entonces, por eso ya el tema de semáforos puede no ser lo mejor, sin embargo, va a depender de cada paciente y tal vez esta parte de decirle, bueno, aumente o tenga más consumo de verduras, ¿ok? Sea moderado en cuidar no más de tantas porciones al día de estos alimentos, por ejemplo, ¿ok? Y pues bueno, ¿qué evitar? Este es como el esquema que marca el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, ¿ok? Y pues bueno, el cómo manejan un plan de alimentación simplificado. Las recomendaciones nutricionales, pues identificarles qué es un carbohidrato, ¿ok? Que una tortilla pues va a ser lo mismo tal vez que una fruta, que un vaso de leche, que media taza de leguminosas, ¿ok? Y pues bueno, que vean e identifiquen cómo se debe de ver el plato, como ya les platicaba, ¿ok? Entonces, irnos más hacia un patrón de alimentación, ¿ok? Y cuidar la parte de las proporciones, como también lo marca la Asociación Americana de Diabetes, ¿ok? Entonces, seguimos buscando el apoyar y el promover la alimentación saludable, abordar las necesidades individuales de nutrición y pues darle estas herramientas prácticas a nuestros pacientes para que puedan llevar y tomar mejores decisiones, ¿ok? Pues bueno, esto era un poco de lo que les platicaba, la parte de los intercambios de alimentos, ¿ok? Pues que agrupen los alimentos por contenidos de macronutrientes y de energía, ¿ok? No es lo mismo una manzana que un huevo, ¿ok? Pero tal vez sí es lo mismo una tortilla que una rebanada de pan integral, por ejemplo, ¿ok? Entonces sí que sepan que se puede cambiar y que no. Puede tener ventajas, es más flexible, da más variedad, sin embargo, pues bueno, va a depender también incluso del nivel educativo del paciente, porque pues bueno, habrá pacientes a quienes les sean súper complejas las habilidades numéricas y este no sea la mejor opción, ¿ok? Entonces, pues bueno, aquí por ejemplo les puedo mostrar una distribución equitativa de carbohidratos en donde estoy poniendo, por ejemplo, 2 cereales y una fruta en desayuno y cena, ¿ok? 2 cereales en la comida,
y bueno, pues estoy poniendo un total de carbohidratos de 10 porciones de carbohidratos con 7 cereales, 2 frutas y un lácteo, ¿ok? Pero distribuido de una forma equitativa y adecuada sencilla a lo que el paciente probablemente pudiera necesitar, ¿ok? Esto nos ayuda mucho en un control glicémico. Funciona muy bien, por ejemplo, en diabetes gestacional o en pacientes que tienen manejo con insulina. Tiende a funcionarles también muy bien, sobre todo cuando hay insulinas, por ejemplo, NPH, ¿ok? Que llegan por ahí a tener pico entre las 6 y las 8 horas posterior a la aplicación. ¿Ok? Explicarles el control de porciones. O sea, no es lo mismo que se come una manzana de este tamaño que se come una manzana de este tamaño. Las dos son manzanas, pero la cantidad es diferente. Aplica para la tortilla, aplica para el bolillo, aplica para, les decimos, no sé, las nueces son súper buenas y luego se comen medio bote de nueces de los que venden en Costco y a ver, es que no es que sean malas, es que la cantidad no fue la óptima, ¿ok? Entonces, siempre explicarles buenas tomas de decisiones, por ejemplo, cuando llega un desayuno, pues evite tomar el jugo, evite que lo primero que consuma sea la fruta, procure tal vez pedir algún omelette, algún huevo, 2 tortillas, su café negro, ¿ok? Y posteriormente tal vez pudiera consumir su fruta, ¿ok? Darles opciones de compras, de comidas prácticas, de cómo trasladar alimentos, eso también, pues son cosas que les pueden ayudar muchísimo a nuestros pacientes que viven con diabetes. Les mencionaba las combinaciones, el realizar estas combinaciones en cuanto a carbohidratos, ¿ok? Siempre, siempre que estén acompañados de una proteína, nos va a ayudar a que el índice y la carga glicémica disminuyan y por ende sea un factor muy positivo en su control glicémico, ¿ok? Entonces, pues que tomen mejores decisiones, en lugar de que se tome un vaso de jugo, que se coma la fruta en pieza, en lugar de que se coma algo empanizado, pues podemos buscar otras opciones que sean no empanizadas y que nos den también bastante, pues mayor calidad de alimentación y con un menor aporte calórico. Si tiene antojo de algo dulce, pues no es lo mismo que se coma una concha, que se coma una rebanada de pan tostado con crema de cacahuate, por ejemplo, ¿ok? Y si ya de plano quiere comerse la concha, pues no es lo mismo que se coma una concha de este tamaño a que se coma un tercio de una concha pequeña o la mitad de una concha pequeña, ¿ok? Evitar el consumo de refrescos, preferir agua o agua de Jamaica o alguna agua de fruta sin endulzar de forma extra, ¿ok? Evitar, por ejemplo, aquí ambas son papas, sí, pero unas son fritas y las otras son, y las otras son al horno, ¿ok? Y el cómo, pues se combina, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo algo frito, ¿ok? Que 2 quesadillas que llevan verdura, ¿ok? Y que, pues bueno, en algunos casos, por ejemplo, también cuando se tiene que dar alguna fórmula polimérica, pues que sea especializada para los pacientes y que sepamos que no van a sustituir como tal un tiempo de comida. ¿Ok? Pues bueno, aquí algunas comparativas con respecto a cuáles son los efectos en una dieta baja en grasa, en una dieta mediterránea, ¿ok? Qué beneficios puede tener y cuáles son las distribuciones de macronutrientes que presentan. Y pues bueno, siempre, siempre buscar desayunos saludables. Yo aquí les dejaría de tarea pensar si esto es un desayuno saludable, si pudiera ser algo viable para mi paciente o qué sería lo que nos faltaría para que este desayuno fuera saludable. ¿Ok? Entonces, pues hay que empoderar a nuestros pacientes a que tengan una mejor toma de decisiones con respecto a su alimentación, a su calidad de vida, a su estilo de vida, ¿ok? ¿Para qué? Para que pues tengan un impacto muy positivo en sus resultados metabólicos. Y pues bueno, prescribir una dieta no es la solución, lo importante es que logremos que el paciente se comprometa, modifique su estilo de vida y tome mejores decisiones al momento de comer. Y pues informar no es lo mismo que educar, lo cual pues es un reto para todos nosotros como profesionales de la salud hoy en día. Entonces, es muy importante poderles compartir a nuestros pacientes los comportamientos de la educación en diabetes, que no solo es la alimentación saludable, sino que es enseñarlos a mantenerse activos, enseñarlos a monitorearse, a que enfrenten retos cotidianos, a la toma de sus fármacos, a que afronten positivamente el vivir con diabetes y a que logremos reducir riesgos que pudieran presentarse. ¿Ok? Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo. Tienen mis datos de contacto y pues bueno, yo estaré muy atenta en caso de que tengan alguna duda más adelante.
Espero que esto les haya sido de utilidad y pues bueno, que tengan excelente tarde.